Hola, buenos días. Estamos nada más esperando que se terminen de conectar todas las personas que estaban en espera y damos inicio. Listo. Pues bienvenidos. Buen día, mi nombre es Amira Callejas y a nombre de Corporate Latam y CIPS Américas les doy la bienvenida a este webinar, Excelencia en Abastecimiento, el caso de éxito de Frontera Energy Colombia y su reconocimiento PEP por CIPS. En un momento daremos inicio a la sesión. Les pedimos que todas sus preguntas las envíen por medio del chat y una vez terminada la exposición de nuestros invitados, les pediremos nos den respuesta a sus dudas dependiendo del tiempo restante. Para este webinar nos acompañan por parte de Frontera Energy Didier Pedraza, quien es director de Supply Chain, y Paula Roca, gerente de abastecimiento. Y también nos acompaña Jesús Campos, CEO de Corporate Resources Management por parte de Corporate EasyPS. Un placer tenerlos a todos ustedes con nosotros y damos inicio. Muchas gracias, mira, por tener la generosidad de compartir con nosotros esta experiencia para que podamos conocer una nueva oportunidad. Brevemente vamos a hablar de qué es CIPS, vamos a hablar de qué es el programa PEP, después vamos a hablar del caso de éxito y que tengan ustedes. Entonces, sin mucho tiempo, que CIPS, para aquellos que no conocen, el Charter Institute of Purchasing and Supply, es la organización de compras. CIPS fue fundada en 1932, o sea, ya tenemos un buen rato en esto, más de 90 años. Tiene más de 60,000 miembros en todo el mundo, presencia en más de 50 países. Es charter porque en 1993 fuimos declarados como una organización, espérenme aquí, no sé qué hice yo, como una organización tipo que hace beneficio para la comunidad, y entonces fue el beneficio que se le dio, y tiene dos tipos de certificación a nivel individual y certificación a nivel organizacional. Aquí ver un poco esta misma idea de cifras: 60,000 miembros, más de 185 países que presentan. Hay oficinas directas en África, en Australasia, en Estados Unidos, en Europa, en Medio Oriente. Y básicamente, ¿qué es CIPS? CIPS se encarga de desarrollar a las personas, tiene una serie de materiales en inglés y bajo estándares del Reino Unido o del movimiento europeo, y se encarga de ayudar a los compradores a adquirir nuevos conocimientos. Pero por el otro lado también tiene un enfoque empresarial donde hace servicios de compra, hace asesorías para comportamientos éticos, pero en el caso de hoy lo que más nos interesa es lo que conocemos como el PEP, el Programa de Excelencia en Compras. Y el Programa de Excelencia en Compras es un producto único que tiene y que quiero que conozcamos de manera detallada. No sé qué está pasando hoy, que no le atino a nada, y vamos a ver qué es el famoso PEP o el PEP, ¿ok? El conocimiento es una evaluación que se hace para las organizaciones. Entonces, vamos a aplicar una pequeña encuesta. Samira, si me ayudas, dejo de compartir, creo, ¿no? A ver, Samira, tú pones la encuesta. Ok. Está apareciendo en su pantalla una pequeña encuesta que estábamos interesados en tener esto interactivo, que no solo nos escuchen. Eh, Dice, tu director te cuestiona si los procesos y políticas del área de abastecimiento son adecuados y están actualizados. Creo que a más de uno nos ha tocado que llega el jefe y te dice, bueno, ¿yo cómo sé que estás comprando bien? ¿No? Yo tengo dudas. Entonces les dimos 4 opciones. Sí, todos los días nos lo cuestionan. Sí, frecuentemente nos los cuestionan. Tengo la impresión de que no sabe que existimos y está seguro que hacemos las cosas bien. Entonces, démosles unos tantos segundos a que escuchemos la voz de ustedes, por favor. Tenemos 80 participantes. Si nos dan su punto de vista,
y ahorita presentamos el resultado de la encuesta. Cuando tengamos más de 50 respuestas, cerramos la pregunta. Si me ayudas a resumir. Sí, y comparto los resultados. Ok, miren, ahí están los resultados. De 49 respuestas que tuvimos, solo el 20% dice que el 20%, o sea, el 80% vivimos en esta duda de lo haremos bien, mi jefe me cuestiona, 61% dijeron frecuentemente nos cuestionan esto. Y es un desgaste posiblemente innecesario. Entonces, me encantó el 6% que aceptó, tengo la impresión que no sabe que existimos, la pusimos como una opción que sabemos que puede ocurrir. Partimos de esa base, si el 80% de nosotros nos cuestionan, diríamos los mexicanos, ¿y ahora quién podrá defender? Entonces, parece que, bueno, la idea básicamente del programa PEP es que nos ayude con una evaluación exhaustiva al entender qué ocurre. Básicamente, ¿para qué sirve una evaluación PEP? Mide tu nivel de madurez, es una evaluación independiente, sí, mal, no es objetivo, es un reconocimiento para no solo el área de compras, sino para el proceso de compras desde el inicio hasta el fin. Es un externo el que lo reconoce y valida que estés utilizando mejores prácticas. Entonces, básicamente, ¿qué consiste el programa? El programa te evalúa 5 grandes dimensiones. Si empezáramos por la parte de arriba, la primera dimensión que evaluamos es la parte de liderazgo organizacional. La segunda es las estrategias y políticas. La tercera es el talento, la gente. Y cuarto son los procesos y sistemas y se gestiona el rendimiento. Para esto, nosotros evaluamos 98 puntos y tienes que cumplir los 98. O sea, no puedes cumplir 97, 90, no. Tienes que pasar los 98. ¿Qué significa pasar los 98 criterios en estas 5 dimensiones? Mira, una vez que tú decides entrar en el programa PEP y haces tu contrato con CIPS y se firman los acuerdos de confidencialidad que proceden, se hace un taller donde se les explica cómo funciona la herramienta y se va revisando cada uno de los y se van cerrando poco a poco. Una vez que están todos cubiertos, se pasa a una verificación independiente, es decir, yo tuve el placer de ser el primer punto de contacto con Frontera, nos preparamos, seguimos con los criterios y ahora viene un tercero que nunca ha estado en contacto con ninguno de los dos y revisa las evidencias y dice, ok, si cumplen, hay que hacer un cambio. En el caso de Frontera se pasó a la primera y se te da un reconocimiento con validez de 2 años donde tú tienes una excelencia en tus procesos, en tus políticas, en tu talento de compras. ¿Qué es lo más interesante? Todo esto se hace a través de un portal, todo es en línea. ¿Cómo funciona el sistema? Es muy simple. Me tienes que demostrar que hay una política, un procedimiento, sistema donde atacas ese tema. Y después me tienes que dar una evidencia de que lo haces. O sea, es que tengo una política de sostenibilidad, ok, la revisamos, cumple. Ahora demuéstrame dónde la usas. Muéstrame una publicación, un correo, un reporte, porque esto no se trata de tenerlo, se trata de hacerlo. Y lo más interesante que logramos fue que todo esto lo podemos manejar en español. Tú me llenas en español, yo te contesto en español, porque lo que nos pasaba antes es que le pedíamos a la empresa que tradujera todas sus políticas, procedimientos, evidencias. No, era un trabajo titánico. Hoy lo podemos manejar todo en español. Posiblemente les pedimos una traducción no oficial, digamos, de 2 o 3 documentos centrales, pero es mínimo y todo es, a mí me dice el sistema, te acaban de mostrar una evidencia, yo entro, la reviso y te digo, no, no es satisfactorio, te falta esto,
si es satisfactorio, queda punto cumplido. Y entonces puedes estar atendiendo las 5 dimensiones al mismo tiempo y hay toda una interacción. En el caso de Frontera, que es una empresa ejemplar, nos llevó más o menos 4 meses. Se estima que un proceso normal lleve por lo menos entre 6 y 8 meses, porque no es una tarea simple. O sea, no es que tú lo tienes y me des una evidencia de que lo estás utilizando. No hay gastos de viáticos, de transportes, de ningún tipo de situación. Una vez que alcanzan el reconocimiento, se les da un certificado. Gusto de hacer una ceremonia de entrega la semana pasada, y ellos ya tienen su Procurement Excellence Standard Award. Hay una lista de las empresas que tienen este tipo de premios y hay ahorita alguna evolución para también incrementar el tema de sostenibilidad dentro de la evaluación, pero eso está por... digamos, el Procurement Excellence Program, puedes aspirar después a los niveles avanzados. Los avanzados tienen 3 niveles: bronce, plata y oro, y ahí sí se puede, de todos los criterios, qué porcentaje cumples, eres bronce, qué porcentaje cumples, eres plata, pero no puedes llegar al avanzado sin haber cubierto el inicial. Eh, ¿Qué beneficios tendrías desde nuestra perspectiva del programa de excelencia? Validas tu forma de trabajar, eres más eficiente en costos, trabajas muy bien el tema de riesgo, tienes buenos indicadores de desempeño, ganas una credibilidad internacional al demostrar la solidez del proceso. Esto nos lleva a platicar con áreas internas de, a ver, hay que hacer esto, cómo se hace esto. Entonces, estructuramos mejor el proceso punta a punta internamente, demostramos una conducta ética sostenible que es esencial para esto, nos da una ventaja competitiva y al mismo tiempo nos da una tranquilidad y pues tenemos este reconocimiento global. Es interesante, yo no conozco otro producto similar con esta profundidad de los 98 cuestionamientos en las 5 dimensiones y por eso quisimos invitar a nuestros amigos de Frontera a que nos compartieran esta experiencia y que ustedes pudieran conocer qué es lo que está pasando. Entonces, vamos a pasar ya con premiados, con los festejados. La verdad es que bien ganado. Eh, yo les quiero dejar claro que Frontera Energy, ahorita nos van a platicar quiénes son. Es una empresa diferente, no es una manufacturera, es una empresa con alta exposición social, es una empresa que maneja procesos de cierto nivel de peligro y tiene una conducta social, ambiental, reputacional hacia los empleados ejemplar. La verdad es que yo sí me quedé sorprendido por todo lo que había. El uso de sistemas que tienen es impresionante, la documentación de los procesos, la colaboración interna y de haber vivido la experiencia y bueno, de poderla compartir con todos ustedes. Entonces, vamos a ir con Paula y con Didier para que nos ayuden un poco a conocer esto. ¿Nos pueden platicar quién es Frontera Energy Colombia para que los que están aquí entiendan un poco de su negocio? Bueno, Jesús, muchas gracias y gracias nuevamente por el reconocimiento y un saludo a todas las profesionales amantes de abastecimiento que están conectados el día de hoy. Bueno, Frontera es una compañía que pertenece al sector de petróleo y gas. Eh, el sector, digamos, tiene diferentes niveles de líneas de trabajo. Nosotros trabajamos en todas las áreas, hacemos exploración, desarrollo, producción, transporte, procesamiento, almacenamiento y venta de petróleo. La compañía opera alrededor de unos 22 campos en el país y un campo en Ecuador. Y adicional a eso, pues tenemos participación en algunas compañías, como por ejemplo somos también propietarios de un puerto que se llama Puerto Bahía. Digamos que tenemos un alcance en el 100% del proceso de producción, de exploración y producción de petróleo y gas. Nuestra producción diaria está en un promedio entre 42.000 y 43.000 barriles. Y como tú mencionas, trabajamos en áreas remotas, tanto en Ecuador como en Colombia, con una alta participación e incidencia de comunidades y proveedores locales.
que ya tenemos una mejor idea. ¿Y por qué buscaron el reconocimiento, Pep? ¿Qué los motivó? ¿Cuál fue el origen de esto? Bueno, miren, nosotros arrancamos un ejercicio a finales del año 2018, porque básicamente diría un poco que parte de la misma pregunta que tú formulaste al principio, que teníamos nosotros preguntas y, digamos, cuestionamientos alrededor de la calidad y la efectividad del proceso de abastecimiento. Esa misma pregunta, como tú la formulaste, la recibíamos nosotros de Todo el nuestros tiempo. usuarios todo el tiempo. A finales del año 2018, lo que hicimos fue un ejercicio con todo el equipo y nos sentamos a pensar un poco qué deberíamos hacer. Y en ese ejercicio hicimos digamos, un planteamiento muy interesante y fue la construcción de un mapa de ruta a 5 años que se los queremos compartir en este momento. Y lo que definimos en ese año, a finales del año 2018, es cuáles eran esos frentes de trabajo importantes de mejora en los que deberíamos dedicarle tiempo y esfuerzo con una visión de largo plazo. Y en esa visión de largo plazo, realmente hicimos un ejercicio de autoevaluación y determinar que sí teníamos muchísimas áreas de mejora. También identificamos que estamos trabajando un poco como más hacia la visión, sí, más que visión, como el trabajo de Táctico. objetivos por año, con, digamos, como un enfoque más táctico. Y de ese ejercicio que hicimos nació este mapa de ruta que les estamos compartiendo. Y definimos periodos de bloque de 2 años, donde ahí pueden ver como cuál era ese ideal importante en el que deberíamos trabajar como en esos periodos de 2 años. Y ahí viene en la parte inferior que lo que primero deberíamos trabajar en los primeros 2 años fue integración y estandarización de procesos. Luego, una vez finalizáramos como ese primer bloque que están viendo, luego nos movimos al segundo bloque, que era maximización de la contribución de valor. Y es que realmente no quitáramos un poco el discurso del concepto que normalmente se maneja, es generar ahorro y generar ahorro, sino que realmente el área se volviera un área de contribución de valor en diferentes frentes. Y luego nos proyectamos al año 22 y 23 a un plan de crecimiento y de sostenibilidad. Y diría un poco aquí también para mencionarles que nuestro proceso de abastecimiento, su sombrilla se fue ampliando con el tiempo a raíz de esta visión que nosotros nos planteamos en el año 2018. Entonces, en este mismo ejercicio que hicimos nosotros en el año 2018-2019, planteamos de llegar en algún momento en el ejercicio de buscar la mejor compañía con un alto conocimiento en abastecimiento que nos pudiera evaluar y, digamos, certificar en este caso que el proceso sí había llegado a esa madurez de concepto estratégico. Y arrancamos en el año 2023 a hacer la Sí. búsqueda de compañías y de ahí fue cuando llegamos a CIPS. Y lo que queríamos hacer es, y aquí yo creo que el mensaje más importante para todos es, no es buscar una certificación para mostrar como un resultado, sino que realmente todo el recorrido que llevábamos en años, la certificación nos indicara si sí habíamos logrado ese avance en digamos, en esa visión estratégica. Y básicamente fue por eso que tomamos la decisión de contactar a CIPS y hacer esa evaluación que hicimos el año anterior. Y bueno, los resultados nos mostraron que ese planteamiento que arrancamos ya en ejecución en enero del 2019 sí había logrado los frutos que estábamos esperando. Queríamos mostrarle un ejemplo de las cosas que se consiguieron en ese roadmap, como el ejemplo de los inventarios. Esta es una de las muestras, como estas compañías tienen una alta inversión en CAPEX por el tema de perforación permanente de pozos. También hay unas ampliaciones de facilidades o de la operación. Se hace mucha inversión en obras. Y teníamos un reto también muy interesante a finales del año 2018. Primero hicimos un ejercicio de entender cómo estaba la composición de nuestros inventarios. Tenemos inventarios de operación y mantenimiento, inventario de perforación, inventario de obras. Hicimos todo un diagnóstico y entender realmente cómo estaba ese inventario. Y hicimos planes de integración con todas las áreas y aquí lo que pueden ver es que desde el año 2018, de manera consecutiva, se ha mantenido un proceso de descenso del inventario
Y lo que se evidencia aquí en este año es que la foto del año 2018 a la que cerramos con este primer Q, el inventario se ha reducido en un nivel de un 56%, lo que le ha representado para la compañía un uso de un inventario, una menor salida de caja y una mayor eficiencia en la ejecución de los proyectos. Este es uno de los ejemplos que queremos compartir, que nació precisamente de ese mapa de ruta de cómo deberíamos abordar y hacer un plan de optimización de inventarios año tras año. Fíjense, entonces la gente va a decir, bueno, en 4 meses obtuvieron el award. No, fueron 6 años de trabajo para 6 años. llegar a este lugar. Y para aquellos que nos quieren vender medallitas y cristalitos de yo en 3 meses te pongo en orden, y tuvieron bloques muy claros que se nota, ¿no? Porque cuando uno empieza a revisar la información, lo ves. Y me gustó y yo los felicito porque a veces compra solo habla de ahorros. Y aquí, por ejemplo, un tema que se presenta por decisión de ellos es capital de trabajo. O sea, las empresas sí quieren ahorrar, pero serían más felices si les liberáramos el 56% del dinero que tienen guardado en almacenes. Y eso es cuando compras asume un rol más allá del precio, ¿no? Sino entender todo el negocio. ¿Y qué creen que fue el mayor reto para obtener este, que fue su gran esfuerzo que tuvieron extra que hacer después ya de tantos años de ir caminando? Pues yo creo que el primer reto es organizar toda la información, porque tú dices, bueno, son ciertos aspectos, son 99 preguntas, pues suena sencillo, pero cuando lo empiezas a ver, pues no es solo recopilar la información y cómo están nuestros procesos y procedimientos frente a la pregunta que nos pide SIP, sino la evidencia de que realmente se aplica, de que es parte de nuestro sistema, de que lo usamos y de que es efectivo. Entonces, digamos que ese es el primer reto, como organizarse y empezar a tener una metodología interna de proyecto para poder organizar y recopilar toda la información. El siguiente, digamos, reto es poder evidenciar que el proceso de abastecimiento requiere verse como un proceso multifuncional que se integra en todas las áreas de la compañía. Entonces, cuando estás recopilando la información, no es solo lo que tienes abastecimiento adentro suyo, sino empezar a ir a las diferentes áreas que componen como todos los inputs de la compañía para poder mostrar la evidencia, y es una certificación que al final no es de abastecimiento, sino de la incorporación de todas las áreas de la compañía dentro de este proceso para obtener, digamos, los resultados que tenemos. Y ahí haría yo un complemento importante con las particularidades que tiene la empresa y en especial esta industria, y es que nuestra operación es el 90% se maneja con contratistas, está tercerizado. Entonces, como pueden evidenciar, el peso del proceso de abastecimiento en esta organización es muy alto porque básicamente toda la operación es ejecutada por contratistas y proveedores. Entonces, por eso el nivel de importancia que tiene la integración con todas las áreas de la organización. Otro reto importante que surgió a raíz, digamos, de las evidencias a mandar es, hicimos como un assessment de nuestro equipo sobre los conocimientos que tenía nuestro equipo, Mm. y la brecha que encontramos no es que cada uno no supiera de su función, sino el conocimiento transversal de todas las áreas de abastecimiento. Es decir, que la persona de inventario sepa de sourcing, que la de sourcing sepa de materiales. Entonces, es una brecha que identificamos y que seguramente tendremos que seguir trabajando para bajar esa brecha, incluso sabiendo que nuestro proceso está bien definido, bien documentado, bien implementado. Es una brecha para mejorar como el conocimiento transversal de todo nuestro equipo. Uno de los issues que nos salieron es que no teníamos una política formal de abastecimiento. Teníamos la visión global, la visión estratégica, pero no la teníamos plasmada en una política. Entonces desarrollamos una política que asentara esto, que fue llevada hasta nuestro comité ejecutivo, y la más alta dirección aprobó esta visión, que es una visión compartida desde la alta gerencia sobre cuál debe ser la función de abastecimiento. Y yo creo que algo que en medio de la demostración también nos, digamos, fue interesante, fue mostrar cómo fue la evolución de proveedores locales, cómo hemos ido llevando el tema de sostenibilidad, que aquí les vamos a mostrar un ejemplo que nos parece bien interesante.
porque en el 2020 el gasto en proveedores locales era de 29 millones de dólares y a la fecha, el último año, fue de 94 millones de dólares, lo que muestra cómo ha ido creciendo la participación de estos proveedores, que hoy en día ya representan el 12% de nuestro gasto. Este es un hotel. Las fotos que ven del lado izquierdo era como era el hotel cuando lo contratamos por primera vez, y los de la derecha cómo él ha ido evolucionando en la medida que hemos ido dándole participación. Entonces, este es el comedor y la casa, cómo eran antes y cómo son hoy en día, que a través de el desarrollo de proveedores locales, ellos mismos han ido creciendo y han ido mejorando como sus instalaciones. Pasemos a la siguiente. Mira las casas como eran los cuartos, las zonas de descanso, hoy ya son mucho más bonitas, mucho más agradables. Ellos han ido invirtiendo también para su mejoramiento. Pasar así, tienes otra, ¿cierto? Estos son, mira, ya los corredores, etcétera. Entonces, esto muestra que el dar la participación requiere tiempo, o sea, no es que, como tú decías, no, en 4 meses ya el proveedor se maduró. Es llevarlos, acompañarlos, darles trabajo y empezar a que ellos empiezan a hacer su crecimiento junto a nosotros. Entonces, eso fue un ejemplo bonito que compartimos con CIPS en este proceso. Yo complemento un tema aquí con el punto que es muy importante de desarrollo de proveedores locales y es precisamente esa visión estratégica es la que a nosotros nos ha permitido ver el desarrollo del proveedor de largo plazo. Porque Jesús mencionaba que a veces hay digamos, un modelo y como una necesidad del negocio de ver los ahorros ya. ¿Qué podemos ahorrar ya para que los objetivos del año se cumplan? Pero cuando vemos este tipo de casos, como el ejemplo que estaba compartiendo ahorita Paula, hay que apostarle al desarrollo y el desarrollo no es de tiempo corto, ¿sí? El desarrollo implica inversiones, inversiones de parte y parte. Un proveedor, como este caso, él necesitaba hacer una serie de adecuaciones y de inversiones y decía, bueno, ¿y yo cómo recupero mi inversión si usted me plantea contrataciones de corto plazo? Entonces, lo que hicimos fue un modelo de determinar cómo debemos desarrollar el proveedor, a qué le deberíamos apostar, cómo mitigamos los riesgos y nosotros básicamente aquí con este caso llevamos 5 años con este proveedor y durante estos 5 años el crecimiento del proveedor ha sido exponencial y en la calidad y el relacionamiento que hemos tenido con él ha aprendido muchísimo también de buenas prácticas en todo sentido, pero eso no se hace en 6 meses. Entonces él necesita un incentivo de largo plazo para poder hacer este proceso de desarrollo que fue lo que se logró en este ejemplo que les compartimos. No, la verdad es que yo que tuve el gusto de conocer más adentro de la empresa, hay ejemplos de esto súper interesantes, ¿no? Este me gustó porque es un impacto social a una empresa pequeña, pero lo han hecho con empresas medianas de tecnología, de servicios, pero es eso, es un compromiso. Cuando descubrimos que no había una política de suministro fue así como, pero ¿cómo? ¿No? Pues si ya la tenían, pues no existía. Y la velocidad con la que la redactaron quedó hermosa. Yo me acuerdo de la primera vez que la vi y la peloteamos y se le hicieron algunos cambios. Hablaba de un área de compras del presente y del futuro, no hablaba de una empresa de los 80s, ¿no? Porque ahí empieza. De la velocidad con la que su comité directivo la evaluó, la aprobó, habla de compromiso, ¿no? Y creo que Paula decía muy bien, esto no evalúa compras, evaluó a proyectos, evaluó, bueno, el área legal nos dio una cantidad de soportes que le pedíamos, la gente de TI estuvo súper abierta a compartirnos cosas. Habla de cuando yo conocí el modelo PEP, yo lo conocía a nivel, pues, conceptual, ¿no? Y había estado participando, pero cuando tuve ya la responsabilidad de verlo completo en una empresa así, descubres eso que decía, que el reconocimiento no es para el área, es para la empresa que es capaz de tener una visión de dirección a nivel proyección de millones de dólares, pero la calidad para hacer acuerdos con un pequeño proveedor. Imagínense estar en medio de la selva en un hotel en malos estados, pues eso no corresponde, es cuidar el detalle, la diferencia. Y entonces hay quien dice que la fama es peligrosa porque se nos sube a la cabeza y nos creemos. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Porque yo sé que ustedes no paran, ¿no? Yo los veo ahorita muy formales y les digo a los demás, no son así de formales, ustedes son gente súper comprometida, súper dinámica, pero bueno, ¿y ahora qué hacemos, no? Ya llegamos aquí, pues no podemos decir que hemos terminado. Platíquenos qué tienen pensado en el corto plazo.
Bueno, después de que nosotros, bueno, compartimos los resultados con nuestro comité ejecutivo y con nuestro CEO, uno de los grandes valores que reconozco que se evidenció es que efectivamente la compañía se siente tranquila en este momento con decir que realmente hay un área estratégica, ¿sí? Que hay un involucramiento de todas las áreas de la organización, que hay una interacción en cada uno de los procesos con las áreas técnicas, con las áreas legales, con las áreas que deben involucrarse en los procesos. Y eso nos ha llevado a que la alta dirección quiere seguirse involucrando en el desarrollo de las estrategias, entender las estrategias. Y aquí yo resalto un punto importante y como aporte para todos es el gasto de la organización con terceros es relevante e importante. Nosotros siempre esperamos que el tercero nos aporte al desarrollo y al cumplimiento de las metas de corto, mediano y largo plazo de la organización. Pero la organización tiene que conocer cuál es esa estrategia, ¿sí? Tenemos que estar seguros que esa estrategia está alineada con la visión del negocio. Cómo queremos crecer, cuál es el modelo financiero, cómo se ve la actividad en el futuro. Entonces, lo que sigue para nosotros es seguir trabajando con la alta dirección en el desarrollo y enriquecimiento de esas estrategias que tengan ese componente de visión de largo plazo del negocio que nosotros pues no lo vemos. La alta dirección conoce hacia dónde se quiere direccionar el negocio. Otro punto importante y que también ya lo hemos empezado a trabajar es, no hay que quedarse con el conocimiento de la organización, hay que crear redes externas, redes con proveedores. Todos los proveedores hacen desarrollos, mejoras de procesos, están muy involucrados en desarrollos de tecnología. Entonces, tener foros de trabajo con proveedores y con agremiaciones es muy importante. Nosotros les damos un ejemplo y hace poco teníamos una necesidad que todavía no está resuelta, pero internamente no sabíamos cómo hacerla, entendíamos el qué. Sabemos que necesitamos esto, pero no podíamos aterrizar el alcance, que es lo que normalmente nosotros en las áreas pedimos. Entonces lo que nosotros propusimos fue, pues salgamos a buscar las agremiaciones, vamos, hacemos unos foros, unos workshops y les explicamos el qué es lo que estamos necesitando y con gran satisfacción hemos encontrado que las compañías sí conocen, porque tienen las tecnologías, tienen el conocimiento y ya nos han empezado a presentar propuestas de algo que nosotros no sabíamos cómo se podía solucionar. Entonces, esa red de trabajo y de interacción es importante. Nosotros también este proceso y digamos ese concepto estratégico tiene un cimiento muy importante para nosotros, nuestra gente y la calidad de nuestros profesionales. Entonces nosotros velamos y cuidamos porque nuestros profesionales estén adecuadamente capacitados, que entiendan cómo está el negocio, cuáles son las prioridades del negocio, pero hacia adelante tenemos, Paula les mencionó, tenemos que fortalecer ese conocimiento integral del proceso. La especialización es importante, pero el conocimiento integral es muy valioso. Y en esto estamos trabajando en un plan de cómo desarrollamos, por ejemplo, proyectos. Tener una persona que trabaja en contratación de servicios, trabaje con el equipo de materiales o trabaje con el equipo logístico y desarrollen un proyecto de manera conjunta. Entonces eso permite desarrollar conocimiento y desarrollar habilidades y digamos que enfocándonos también en desarrollar futuros líderes en la organización. En la medida en que hay un conocimiento más amplio, pues eso le permite desarrollar mayores habilidades de conocimiento y de liderazgo en la organización. Yo creo que destacaría que esos son los aspectos que Yo te siguen. complementaría algo que Ujú. es bien importante para nosotros y es lo que estamos llamando el salto cuántico y es, bueno, viene todo este tema de digitalización, de Sí, inteligencia artificial y a la vez estamos queriendo ser más estratégicos, entonces, ¿cómo disminuimos la carga táctica y somos más estratégicos alineándonos con estos temas tecnológicos? Tenemos un plan de 2 años de disminuir una cantidad de temas transaccionales apoyándonos en proyectos de digitalización, inteligencia artificial, automatización. Hay uno que sacamos hace poco que queríamos compartirles, que se llama Sherlock, porque uno de los temas súper transaccionales que tenemos es la carga de preguntas y respuestas que nos llegan durante los procesos de selección, durante el sourcing. Entonces creamos una herramienta, que acá les mostramos un poco lo que hace, que es recopilar las preguntas que nos llegan en los procesos de abastecimiento y distribuirlas dentro de los equipos de trabajo de la organización
para que se vayan contestando, se pueda hacer el seguimiento, si hay que volverla a redireccionar a otra área que de dónde está la trazabilidad, tenemos un tema de tiempos. Y esto está evolucionando, la segunda parte que estamos desarrollando este año ya es con inteligencia artificial para poder tener respuestas, digamos, que son repetitivas, que pueda ir aprendiendo sobre ciertas preguntas y no siempre responder lo mismo. Este es uno de los proyectos que estamos trabajando. Tenemos en desarrollo también un robot legal para la evaluación, digamos, de todos los temas legales que llegan en la documentación. Tenemos 23 proyectos, entonces es parte de la evolución que tenemos en el área que es bien relevante para poder continuar en este camino de evolución. Aquí les voy a dar un poco de detalles sobre este caso porque este desarrollo tiene una particularidad y un valor agregado muy importante. Nosotros durante el año hacemos alrededor de unos 200 procesos competitivos y en promedio en cada uno de los procesos nos llegan alrededor de entre 200 y 300 preguntas por proceso. Entonces, todas esas preguntas las bajábamos a un documento en Excel. Manualmente, cada profesional con digamos, la categoría o el servicio que tenía que ponerse a clasificar y decir, bueno, esto es una pregunta técnica, esta es una pregunta de recursos humanos, esta es una pregunta legal. Y se le iban las horas de las horas haciendo solo la clasificación. Y luego a través de correo electrónico compartía ese archivo y luego empezaba a recibir más correos. Entonces, el detalle del detalle del detalle del proceso, y aquí se invertían muchas horas en tiempo y manualidad. Entonces, precisamente esta herramienta lo que hace es que consolida todas las preguntas, se distribuyen automáticamente y a través de la herramienta se le hace seguimiento a si las preguntas fueron o no fueron respondidas y a través de este mismo mecanismo se consolidan y se envían a los participantes. Entonces, esto es un cambio fenomenal para nosotros de esa operatividad a la que tanto nos genera agobio y que queremos empezar a reducir. Este es uno de los ejemplos de cómo enfocarse en reducir operatividad y que funciona, porque las soluciones tecnológicas realmente están y quitarse un poco el mito del costo. Realmente hay soluciones muy económicas. Hay muchas de las soluciones inclusive que ya están disponibles en el mercado. Yo cerraría este punto, Jesús, con nuestro mapa de ruta Reloaded, porque claro, ya hicimos el primer mapa, pero ¿y para dónde vamos? Pues tenemos que hacer una nueva visión de nuestro mapa de ruta. Ya todo lo que hemos recorrido, pues, ¿qué nos falta hacia el futuro? Entonces, queríamos compartirles rápidamente como nuestra siguiente roadmap. Entonces aquí ya, no, hace falta el del 2027. Eso. Bueno, entonces aquí, como ven, el eslogan ya cambió y aquí ya es un concepto de reimaginar, desafiar y explorar para estar a la vanguardia. Esto tiene un gran componente porque también invertimos varias horas, no gastar sino invertir varias horas en crear este eslogan porque realmente cuando uno piensa en reimaginar y desafiar, tiene un gran componente que es renunciar a lo que uno ya sabe y estar totalmente abierto a nuevos conocimientos, a nuevos modelos. Y uno de los aspectos importantes que Paula mencionaba es la adopción tecnológica es un pilar fundamental para que realmente las áreas sigan siendo de ese concepto estratégico. Si nosotros le seguimos invirtiendo muchísimas horas a las tareas tácticas, operativas, procesando Exceles, revisando correos, manejando documentos, pues el concepto estratégico se va a perder y se Se va va a diluir. diluyendo. Ujú. Entonces, hay un alto componente tecnológico y también pensamos importante que con ese avance que hemos logrado del reconocimiento y el acompañamiento de la organización, ese apalancamiento de la organización en todas estas siguientes objetivos que tenemos, lo vamos a poder lograr porque se ha entendido que el proceso es un proceso transversal y que cada necesidad que se solucione tiene un impacto sobre todas las personas que participan en el proceso de abastecimiento. Pues dice que no existe la envidia de la buena, que toda la envidia es mala, ¿no? Pero yo creo que más de uno que lo estamos escuchando decimos, ¡ay, qué bonito es lo bonito!, ¿no? Vean que esto es posible. Ellos hablaron de innovación, hablaron de sostenibilidad, hablaron de digitalización. No se metieron porque no quisieron, pero su resiliencia la han desarrollado. O sea, lo que a veces pensamos que es teoría, que son libros, que son ganas de vender,
ellos son un ejemplo de aplicación, de compromiso, de resultado, de visión, de estrategia. Escuchen el lenguaje con el que ellos hablan, no es el castigo, el ahorro, es al revés, colaborar, crecer, ir juntos, estrategia. Y les digo, para mí fue un placer trabajar con ellos, pero que nos den esta oportunidad de mostrarnos esta idea. Yo preguntaría, ¿cuántos de nosotros tenemos un mapa, un roadmap así de claro? Y nunca es tarde para empezar. O sea, a veces queremos que las cosas pasen rápido, pero lo más difícil es empezar, que esa es la intención. Veo que ya han estado poniendo algunas preguntas. Le voy a dar la palabra a Samira, nos va a presentar un par de láminas en lo que suben sus preguntas. Son unos como 15 minutos, vamos a poder tomar algunas de ellas. Entonces, Samira, en lo que nos ponen las preguntas, te paso para que tú nos presentes algo. Claro, con gusto. Déjenme les comparto. Listo. Bueno, básicamente lo que queremos es que conozcan, sé que algunos de los que están aquí ya conocen a Corporate Resources Management, a Corporate Latam, algunos no, y bueno, es para ponernos a sus órdenes. Nosotros diseñamos soluciones educativas para transformar los procesos de la organización. Tenemos un portafolio muy amplio en compras, en abastecimiento. Y bueno, ¿quiénes son? Pues ¿quiénes somos? Nos dedicamos a ofrecer soluciones educativas adaptadas a las realidades del mercado latinoamericano, ¿no? En su mayoría en habla hispana. Y bueno, nos enfocamos mucho en desarrollar competencias donde los profesionales puedan aplicar innovación, ¿no? Y puedan crecer profesionalmente. Nuestra misión es empoderar a las organizaciones y a los individuos a través de la educación de calidad. Somos expertos en abastecimiento, en cadena de suministro, en demanda y en logística. Son nuestros 4 pilares principales, digamos, aunque también abarcamos algunas otras áreas. ¿Cómo lo hacemos? Eh, por medio de cursos remotos síncronos, es decir, online live, remotos asíncronos. Estamos ya por lanzar nuestra plataforma de cursos grabados la siguiente semana. Podemos dar cursos presenciales y bueno, nos adaptamos, ¿no? Si en alguno de los casos se necesita un modelo híbrido, lo podemos hacer y vamos desde niveles básicos o niveles de competencias muy específicas hasta certificaciones internacionales, ¿no? Y bueno, aquí pueden ver parte de nuestro calendario, se están desarrollando algunos otros programas ya, pero bueno, tenemos una amplia variedad en compras y, como les decía, en algunas otras áreas. Y bueno, los invito a que nos sigan en redes sociales. Ahí compartimos webinars de este tipo, compartimos artículos, compartimos conocimiento y bueno, también para que nos puedan conocer nuestros oferta educativa. Y si les Y la idea es que parece, ¿te tomen parece? su teléfono, ¿no? Que chequen el QR, ahí están nuestras redes sociales, sobre todo el correo informes@crmmexico.mx, que va 2M, crmmexico.mx. Ahorita les vamos a hacer una pequeña pregunta casi para terminar. Si les interesa tener más información, que les hagamos llegar o nos pueden escribir. Nosotros estamos trabajando en conjunto con CIPS América para poder compartir esta información, pero bueno, queríamos pasar a las preguntas. Samira, si nos apoyas con esto. Claro, ya tenemos aquí algunas. Nos pregunta Roberto Tristán, ¿cuál es la evolución del KPI costo de pedir o costo de ordenar? ¿Cómo se redujo este indicador, ya que es uno de los indicadores que mide la eficiencia del abastecimiento? Bueno, nosotros no utilizamos ese indicador. Nosotros tenemos bueno, tenemos dos indicadores grandes. Cuando se hacen inversiones importantes, que es el concepto de CAPEX, lo que nosotros hacemos es medir contra el presupuesto de esa inversión qué eficiencia estamos logrando. Y en el caso de operación y mantenimiento, que el gran componente es el OPEX o gastos de operación,
nosotros medimos contra el presupuesto o contra el costo de levantamiento por barril. Y con base en esos dos indicadores medimos la eficiencia de nuestro desempeño. Y digamos que esos también ya los tenemos alineados con nuestra área financiera, y es el punto de partida que siempre tenemos para todo nuestro proceso, incluyendo las negociaciones, de cómo podemos tener una mejora contra ese CAPEX financiero o ese OPEX de ejecución de producción. Que la compra realmente genere un ahorro en el presupuesto de la compañía del año. Pero, a ver, tenemos aquí una pregunta de Diego Herrera. ¿Cómo maneja Frontera el cumplimiento de los estándares CIPS bajo la estrategia de muchas operadoras de contratar BPO para soportar negociación de bajo spend y no estratégicas? ¿Frontera maneja la estrategia de tercerización o todo lo tiene cubierto con un personal directo como estrategia para la excelencia, la calidad y eficacia en el proceso de abastecimiento? Bueno, hay varias preguntas ahí. Eh, pues lo que es ahorita ya tenemos, digamos, varios acuerdos marketplace, digamos, para compras rutinarias, eh, que es ya acuerdos con ciertas empresas y hay el típico carrito de compras. No significa que no se haga doble check sobre qué es lo que se está comprando. Sí, hay como un paso intermedio en donde compras verifica que lo que se esté comprando esté bien, que esté en presupuesto, pero acelera muchísimo el proceso intermedio, o sea que es directo que se autoabastece el área que lo necesita para ciertos materiales muy, muy rutinarios. Y si usamos para algunas compras rutinarias, tenemos un apoyo de un tercero, justamente porque nuestro equipo cada vez se está enfocando más en tareas más estratégicas. Entonces es una combinación entre tener un tercero con el apoyo táctico y el desarrollo que hablamos hace un momento de automatizar o mejorar de forma tecnológica tareas tácticas para que el profesional pueda enfocar cada vez más parte de su tiempo a los aspectos estratégicos. Vamos con, ¿les parece una pregunta más? Okay. Bueno, Andrés, Mauricio, un gusto saludarlos a Paula y a Didier. Y antes que todo, felicitarlos por la certificación obtenida, por las implementaciones que han desarrollado en el área. Y la pregunta es, ¿cómo articulan o realizan sinergias con las demás empresas del sector Oil and Gas, para el desarrollo de empresas locales con el fin de que estas empresas puedan estandarizar sus procesos? Lo anterior teniendo en cuenta que muchas de ellas son proveedores de varias empresas del sector. Bueno, es una pregunta interesante, es un tema complejo porque cada compañía tiene sus reglas de contratación, ¿no? Hacer sinergias no es tan fácil básicamente porque pues existen algunas reglas a nivel nacional, como por ejemplo el tema de la objetividad, de no tener un dominio en el mercado, pero sí hacemos ejercicios de análisis y lo hacemos realmente de manera conjunta. De hecho, contarles un poco que nosotros tenemos un chat en WhatsApp con todos los gerentes de las áreas de abastecimiento de las principales operadoras en el país, con los que compartimos información. O sea, a veces hablamos por ejemplo, compartir inventarios, si hay alguna referencia a materiales que se necesite, hacemos cruces de inventarios. Y en el tema de sinergias, en algunos temas los hacemos, en especial en temas de desarrollos tecnológicos, sí los hacemos, o compartir listas y discutir sobre el manejo de proveedores locales. Por ejemplo, hay una operación la principal empresa productora en el país, que es una empresa estatal, tiene un campo muy importante que está básicamente de vecino con nosotros. Entonces, uno de los ejemplos es la hotelería a nivel local. Entonces, lo que hicimos con ellos fue entrar a determinar, por ejemplo, pues, cuáles eran los estándares de requerimiento para que un hotel funcione, y en términos de estándares nos pusimos de acuerdo, dado que el mismo hotel lo utilizan ellos y nosotros también, y que no entráramos en esa desconexión de que el proveedor local nos dijera, pero si conmigo trabajan el vecino, ¿porque ustedes no trabajan con nosotros? Y buscar que tuviéramos una alineación en especial en el manejo de la Tener oferta de ciertos bienes y estándares, servicios sí. locales.
Es un tema interesante, pues lo hemos buscado impulsar, pero creo que cada compañía tiene tiempos y necesidades diferentes que cubrir y abordar, pero no es un tema que lo dejemos de lado. Eso lo trabajamos y en la medida en que legalmente es viable lo hacemos. Y algunas compañías nos comparten sus casos de éxito. Entonces, así como nosotros compartimos este, ellos también nos han compartido otros casos de éxito que nos sirven como base para desarrollar nuestra propia estrategia. Así es. Perfecto. Bueno, tenemos eh, creo que todavía unos minutitos para una última pregunta. Nos pregunta Diego, en el Roadmap 2025 se hablaba de un contrato 2P. ¿Podrían, por favor, clarificar qué es este punto y podrían proyectar nuevamente el Roadmap? Es el P2P. Ok, déjame mirar. Yo mientras lo proyectan, lo que les diría es, nosotros no vemos el área de abastecimiento como el área de sourcing, ¿sí? El área de abastecimiento es mucho más amplia, es una que va desde la necesidad hasta la administración de contratos, la ejecución, el manejo de inventarios. Entonces, el roadmap no está solo basado en la contratación per se, aunque sea un pilar bien importante. Esto. Ok, entonces sí, yo creo que complementando lo que mencionaba Paula rápidamente es el área de abastecimiento de frontera tiene abastecimiento de servicios, abastecimiento de bienes de todo tipo. Tenemos logística nacional e internacional, gestión de inventarios y almacenes, y tenemos un gran componente que está relacionado con la administración de contratos. Tenemos un paquete muy importante de contratos que tienen relación con el llamado proceso P2P. Entonces, en gestión de contratos lo que estamos buscando es todas aquellas actividades que están asociadas a la ejecución de un contrato una vez el contrato se activa, cómo las podemos automatizar, porque aquí hay emisión de órdenes de compra, emisión de órdenes de trabajo, actas de recibo, aprobaciones de los técnicos, emisión de una aceptación y procesamiento de una factura. Entonces ahí todavía tenemos un trabajo manual que queremos reducir y Y mayor implementar control. temas de automatización manteniendo el control. Uno de los ejemplos que ya en Colombia, por ejemplo, funciona bien y nosotros lo tenemos incorporado es el procesamiento de facturas a través de un robot. Entonces no tenemos gente digitando datos de una factura, sino que la factura se mete a través de una aplicación, el software lee la información y contabiliza la factura. Entonces estamos explorando más temas de seguir automatizando ese proceso que se llama 2P. Es que P2P, por pues, los que no conozcan las siglas, es Purchase to Pay. Ese 2P es el to pay, o sea, la parte ya de administración al pago. Ujú. ¿Y Y cuál era la recordemos otra parte? que Ujú. una compra Va. no pagada es un regalo, ¿no? Sí, Un problema. Y, y un problema. Entonces, el to pay, vean cómo ya están en todas, ¿no? A mí Sherlock me dejó encantado porque es un ejemplo muy claro de cómo aplicar y luego nos quejamos, es que yo tengo 5 concursos al año, ustedes tienen 200, ¿no? Y por eso la complejidad, la forma en que usan los sistemas, yo les agradezco la generosidad de haber estado aquí con nosotros. Vuelvo a reiterar la felicitación no solo a los líderes de esta área, o empezando por su director general, que es una persona de una gran calidad humana, que fue muy atento con nosotros, sino a toda la organización y a sus proveedores, porque sin proveedores esto no pasa. O sea, compras es nada si no tiene proveedores comprometidos, formales, profesionales, y nuestro trabajo no es encontrarlos, porque a veces desarrollarlos. Y ustedes han hecho esa tarea que es un ejemplo y creo que muchos de los que estamos aquí debemos de irnos con la lista de pendientes y tener como objetivo pues, emular lo que ustedes están haciendo, ¿no? Samira, tú ibas a poner una encuesta final y ya si quieres te dejo para el cierre. Sí, ya les debe de aparecer, si nos ayudan. a- Básicamente a ver si quieren información sobre este programa en particular, eh, para que les podamos. aprovechamos y acompañamos la publicidad, se lo recomendamos. La verdad es necesario. Yo creo que hacer un buen diagnóstico de cómo estamos con una compañía y una consultoría de la calidad que nos brindaron es muy importante.
Creo que mencionando un poco sobre la pregunta con la que Jesús arrancó en la encuesta, y es que yo creo que todas las áreas viven con el cuestionamiento de si el proceso es el proceso que necesita la organización, si el proceso realmente está brindando ese valor. Y hacer este diagnóstico con una consultoría de este nivel es muy, muy valioso, muy valioso. Identifica uno muchas oportunidades de mejora y realmente uno puede identificar ese concepto estratégico que buscamos nosotros y si realmente el modelo de abastecimiento de la organización lo tiene. Estás Pues, sin sonido, Jesús. Es que es un ejercicio de lectura de labios. Una disculpa. Eh, no sé si tienes grabada la sesión, Samira. Eh, yo creo que la próxima semana, si alguien no la alcanzó a ver porque se salió, llegó tarde o quiere que la vea su jefe, su colega, su supervisor, su equipo, seguramente para mediados de la próxima semana estará subida. Les mandaremos una nota de agradecimiento a los que estuvieron. Hubo una gran cantidad de personas que se inscribió y seguramente les surgió algo y no se pudo conectar. Les vamos a dar la opción de que lo puedan ver. Y bueno, por mi parte, reiterar las felicitaciones, el agradecimiento al equipo directivo, a quien llevó el proyecto, a Diana que hizo magia para responder las preguntas y conseguirme los datos. Pues es algo de lo que tienen que estar orgullosos y como profesión latinoamericana, sentir que hay cosas que están haciendo bien. Lo que pasa a veces es que hay que reconocerla y hacerlas públicas. Entonces, por mi parte, mi eterno agradecimiento a Frontera y particularmente a Apple Leader, que fueron un apoyo incondicional, y al equipo operativo que llevó esto. Samira, no sé si tú tengas algo más. no, solamente agradecerles, que nos sigan en redes. Ahí publicamos, vamos a estar publicando que ya subimos este webinar en nuestro canal de YouTube para que lo puedan ver y bueno, algunas otras actividades que tenemos. Jesús, y agradecerte porque tu acompañamiento fue fundamental, lo hiciste más agradable, lo hiciste más fácil y de verdad que fue un placer trabajar contigo en esta certificación. No, pues al contrario, el que aprendió y se divirtió fui yo, y pues a seguir demostrando que cuando hay compromiso y hay inversión y conocimiento, no tenemos límite para generar valor para la empresa. Gracias, gracias a todos y muy buen fin de semana. Bueno, muchas Gracias, buen gracias. A día. ustedes. Hasta luego.